Tenemos todo listo para comenzar esta tertulia de jueves 13 de enero de 2022 con quienes ustedes escuchaban ya fuera de micrófonos. A ver, Cecilia Aguiluz, ¿cómo andas? Cecilia, ¿todo bien? Buenos días, todo bien, todo bien. Santiago Gutiérrez. Santiago, ¿todo tranquilo? Buen día, Romina, buen día a la audiencia y a los compañeros. Por suerte, todo tranquilo. Daoís Uriarte. Daoís, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, todo bien por suerte por acá. Y Esteban Valenti. ¿Cómo andás, Esteban? Bien, buenos días para todos. A ver, te escuchamos un poquito lejos, creo, pero ahora lo ajustamos en todo caso. Si es necesario, hacemos por tele. No, me voy a... Ahí, te acercaste. Estaba muy lejos, estabas medio tirado para atrás y ahí era donde se te captaba lejos. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El Frente Amplio reclama señales ante el aumento de casos de COVID-19, mientras el gobierno confía en la vacunación y el cuidado personal. Ayer se detectaron 9.824 casos nuevos, lo que constituye un récord desde la llegada de la pandemia a nuestro país. Además, la cantidad de personas cursando COVID-19 ascendió a 57.647 y también es la mayor cantidad de casos activos desde marzo de 2020. En tanto, el número de internados en cuidados críticos ascendió a 54. Aunque los datos son impactantes, las autoridades también destacan la otra cara de esta situación. El ministro Daniel Salinas señaló ayer que, pese a la ola de contagios, el impacto en el área de cuidados moderados e intensivos es mínimo. Se ha visto es que en el entorno de la gran ola, que es esta, que es mayor que la primera, en un país con una alta incidencia de vacunación, la repercusión en el nivel sanitario terciario complejo es mínima, y en cuidados moderados también, que pueden subir de 46 camas a 80 camas o a 90 camas, seguro, pero esta es la gran diferencia, teniendo el doble de casos, tenemos la quinta parte de camas de CTI. Entonces, acá, esta es la prueba del 9. Las vacunas funcionan. Eso es una cosa que tenemos que tenerla clara. El avance de la vacunación y la relativamente baja cantidad de casos graves y fallecidos es precisamente la razón por la cual el gobierno decidió no aplicar nuevas medidas restrictivas por el momento. El lunes, en conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que no tomar medidas es una medida y destacó la necesidad de apoyar en plena temporada de verano al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia. En una respuesta indirecta a la oposición política, el mandatario sostuvo que se ha sugerido al gobierno la toma de medidas y agregó que no sabe cuáles son, pero que se las puede imaginar porque algunos, que son los creadores de la cuarentena obligatoria, quizás vayan por ese camino de restringir. Luego de esas declaraciones, el presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, publicó el martes en su cuenta de Facebook un título y un texto que decía: nadie pidió cuarentena obligatoria ni nada parecido, y expresó que es hora de que vuelva el Grupo Asesor Científico Honorario para la tranquilidad de todos los uruguayos. Ayer, entrevistado aquí en Perspectiva, Pereira ahondó en su planteo. Dijo que no se requieren medidas restrictivas, pero sí orientaciones sobre acciones colectivas e individuales para que el daño sea el menor posible. ¿Usted entiende que la población en este momento tiene voluntad de que se adopten medidas restrictivas? Ya sea que la sugiera el GACH, ¿no? Si efectivamente se convoca como usted está planteando. No, restrictivas no, pero sí de saber cuáles son, de tener muy claras cuáles son las acciones que podemos tomar colectiva e individualmente para que la pandemia haga el menor daño posible. Y esto me parece que cualquier uruguayo lo desea. Entonces, si un espectáculo cerrado hoy no debería tener público, después podrá haber espectáculos cerrados con público, pero la gente tiene que saber que ahí puede haber problemas. Uh-huh. Por decir un ejemplo claro, ¿no? O sea, lo que usted reclama quizás más que medidas son entonces como... señales. Claro, recomendaciones más claras. Restricciones de los padres de la cuarentena obligatoria, no somos nosotros. Usted puede hablar con Salines. Yo le planteé el primer día de la pandemia, nos vamos a colocar detrás de lo que decía la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria tenía el asesoramiento del GACH. No entiendo por qué hoy está la posición un tanto dura de no convocar al GACH. Porque en última, el Poder Ejecutivo es quien decide la política. ¿Me entiende? Ahora, cuando hay ausencia de política, cada cual empieza a tomar su propia política.
Bueno, ayer ya debatíamos este tema, pero parecía ineludible en la mesa de los jueves, donde querían volver a conversar al respecto. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver que no los estoy viendo. Ahora sí. David, levanta la mano. Dale. No tengo problema, creo que es un tema, primero, creo que fue desafortunado el presidente de la República al plantear que imaginaba era porque en ninguna hipótesis hoy se plantea, en ninguna hipótesis del mundo se plantea hoy la cuarentena obligatoria. Pero recordemos que hace un año muchos países tenían la cuarentena obligatoria, o sea que no es una medida absurda, sino que es una medida que tiene que ver con las circunstancias. Pero yo creo que la lógica de lo que plantea Pereira es esa, o sea, a ver, que llamemos de vuelta a los científicos como los llamamos antes, a ver qué hacemos. Porque yo diría, si en lugar de COVID tuviéramos 9.000 casos de sarampión, estaríamos preocupados, aunque difícilmente el sarampión mate a alguien, aunque ha matado gente, pero estaríamos preocupados. Cualquier enfermedad, aunque no sea de gran letalidad, llama la atención en una situación donde la gente empieza a dejar de trabajar y particularmente vean que hay 1.500 personas aproximadamente de la salud afectadas de operadores de la salud afectados con. Entonces, parece lógico decir, no tomar ninguna medida en esta situación, no parece que sea la lógica de alguien que está en el gobierno que tiene que preocuparse por una situación. Ahora, eso no quiere decir que la medida tiene que ser la cuarentena. En lo particular, yo quiero señalar una vez más acá, porque lo he dicho muchas veces, que una medida que debiéramos tomar es la vacunación obligatoria. Se tendría que ser obligatoria ya para los niños, no es una cuestión de si el padre quiere, porque frente a la libertad responsable está la libertad irresponsable. Y eso la sociedad no lo puede tolerar. Hoy eso se está discutiendo en Europa y ya hay varios países que han decidido la vacunación obligatoria. En algunos casos para toda la población, en otros casos para sectores, como por ejemplo los niños, o como por ejemplo los operadores de la salud, algunos sectores que son esenciales. Pero esos son medidas que se deberían estar discutiendo ya, porque algunas de ellas van a precisar una vacunación obligatoria, precisa ley. Y esto es algo que debería estarse discutiendo ya. Estoy poniendo un ejemplo de otras medidas que se pueden tomar. Hoy estaba escuchando a Roque Baudián y que decía que bueno, que quedaba un poco a criterio de las intendencias y a criterio si restringir o no los espectáculos públicos y las reuniones, pero a ver, es más que claro, porque además en la cadena de la costa es donde se está dando la mayor cantidad de contagios, y eso porque hay una cantidad de actividades, inclusive al aire libre, que están generando esos focos. Entonces esto es un problema que yo creo que decir que no hay que tomar medidas, no, hay que tomar medidas. Ahora, no todas las medidas tienen que ser, no estamos en eso. Ahora, no nos olvidemos que acá murieron más de 6.000 personas, que en términos de muertos por esta pandemia, que aunque hoy se esté muriendo 2 o 3, son 2 o 3 uruguayos que se mueren por día, y que en términos de mortalidad, nuestro país tiene el 0,18% de la población que murió por COVID, lo cual es altísimo en relación al mundo. Santiago, Cecilia, a ver quién quiere seguir y cómo ven estas otras medidas que sugiere Daoís, por ejemplo, ¿no? Que dice que se tienen que empezar a discutir. Santiago, a ver, dale, que vos liberaste el micrófono. Bien. Cecilia también, perdón, Cecilia, que no te vi. Adelante, Dale. Cecilia. Todavía soy un caballero. Bien. Y yo soy feminista hasta este punto. Cuando me da la derecha, digo, bueno, primero las damas. Está bueno. No, yo creo que la discusión esta que se está dando a nivel público es un poco la discusión que tenemos todos en nuestras casas y con nuestros amigos, ¿no? Porque uno se asusta con los números, y bueno, todos creo que tenemos amigos o familiares que están ahora pasando por una cuarentena o que han pasado en estos días anteriores, y bueno, cualquiera de nosotros se puede contagiar en cualquier momento. Creo que es parte de la situación con la cual tenemos que convivir y empezar a entender. Creo que es muy diferente la situación de ahora con la situación de hace unos meses atrás, el año pasado, donde realmente
la situación era muy crítica y todos nos desesperamos mucho con la cantidad de fallecidos y de gente en CTI y las secuelas, que es algo que no se puede dejar de visualizar que tuvo el COVID, sobre todo cuando afectó a personas no vacunadas. Por lo tanto, creo que es un tema que había que tratarlo hoy y que se tiene que tratar también con una mirada política, porque verdaderamente todas las cuestiones tienen siempre una mirada política. Lo que sí es que yo creo que el gobierno está planteando cuestiones claras y realmente comparto esto de que a veces no poner medidas específicas significa tener claro hacia dónde se va y cuáles son las medidas, porque en realidad las medidas están, que el gobierno ha hecho muchísimo esfuerzo en la vacunación y la gente también en aceptarla, porque mucha gente al principio no aceptaba la vacunación y luego fueron entendiendo que era la manera. Y en cuanto a los cuidados, todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar. Yo creo que a esta altura nadie puede decir no tengo idea cómo cuidarme. Y tiene que ver con la responsabilidad individual, porque cada uno de nosotros tiene que ser responsable de sus actos. Es la primera reacción que tenemos que tener. Bueno, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Vacuno a mis hijos? ¿Los pongo en la agenda? Son decisiones que hemos estado teniendo que tomar durante todo este tiempo y son decisiones que las podemos tomar porque el gobierno realmente hizo un gran trabajo con el tema de las vacunas. En otros países no están pudiendo tomar estas decisiones porque ni siquiera hay posibilidad de vacunarse todavía. O sea, creo que en Uruguay estamos bien para lo que es el concierto internacional, no es para festejar, pero tampoco es para alarmarse tanto. Y creo que en cuanto a la proporcionalidad del daño y el beneficio, ¿no?, que pueda haber, creo que se pueda empezar a andar con mayor normalidad, sabiendo que hay que cuidarse. Realmente hay una proporcionalidad interesante en cuanto a que el bien mayor termina siendo la salud, y no solamente la salud física de las personas, sino también la salud mental y lo que tiene que ver con todo el tema social que se ha perdido, y sobre todo la gurizada y el adulto mayor, que se ha visto bastante cercenado con toda esta pandemia. Pero en ese sentido, ¿cómo ves las medidas estas que sugería David, por ejemplo, de empezar a discutir? Bueno, decía él, en esta etapa de la pandemia deberíamos estar discutiendo si no es necesario ir a la vacunación obligatoria, por lo menos en determinados sectores, o lo de las fiestas, ¿no? Que decía él, bueno, decisiones de las intendencias de suspender fiestas, por ejemplo. Lo que pasa es que Daoí se está haciendo más claro que la propia oposición, porque la oposición no propone nada, dice, en concreto, no hay nada. Daoí se está haciendo propuestas concretas que son personales, bien, las podemos discutir, pero el punto era que el Frente Amplio propone más medidas, pero no sabemos cuáles son las medidas que propone, porque yo no sé cuáles son. ¿Quién sigue? A ver, ¿Santiago o Esteban? ¿Quién va? Dale. Voy. Dale. Bueno, a ver, yo creo que vamos, lo hablamos hace poquito cuando hicimos el cierre del año de alguna forma, pero básicamente vamos 2 años de pandemia, más o menos, y ha sido un proceso que ha tenido distintas etapas, distintos momentos, niveles de incertidumbre y de preocupación. Creo que estamos en una etapa en la que descubrimos finalmente, de prueba irrefutable, que las vacunas son la única solución. Obviamente uno se tiene que cuidar, usar tapabocas en lugares cerrados, si tiene familiares que sean inmunodeprimidos o bueno, adultos mayores o situaciones que pueden ser más preocupantes desde la salud propiamente física también, pero creo también que Uruguay, no solo en términos económicos y de actividad para el turismo y para la cultura, que también se está poniendo en consideración, bueno, ir a un espectáculo cerrado, sin público, digo, es un sector que se ha comido una paliza bestial, entonces también hay que tenerlo en consideración porque es la vida de la gente. Los uruguayos, el Uruguay como comunidad, tiene que volver a vivir, porque también esto ha tenido afectación psicológica, afectiva. El Uruguay tiene que poder volver a ver a sus amigos, estar con su familia, ir a un espectáculo. ¿Por qué? Porque nos vacunamos para esto, para vivir. Y yo soy un convencido de que tampoco el Estado, por supuesto que no puede perseguir a los ciudadanos para que hagan o no hagan, eso lo he dejado claro en más de una oportunidad, pero además tenemos que tomar consideración que en esta altura, con mucha gente vacunada, con la inmensa mayoría del país vacunada con las 2 dosis, y casi la mitad, o en camino a la mitad con la tercera dosis, y creo que hay que fomentar que más gente se dé la tercera dosis,
hay una enorme probabilidad de contraer coronavirus y no tener síntomas o tener un poco de fiebre, tos y mocos. Hay un porcentaje de la población que no se vacunó y que puede tener consecuencias peores. Pero eso lo saben, era a riesgo. Es parte de lo que podía suceder y está a la vista. Entonces, si nos vacunamos para vivir, vamos a vivir. Y se puede ir a espectáculos públicos, por supuesto que se puede ir. Están habilitados. Las fiestas de 4.000 personas están habilitadas para gente vacunada. Entonces, el Uruguay, no solo en términos económicos, no entremos a la actividad, si quieren, de la gente para no ser una lógica economicista, que es lo que dijo el Frente Amplio, orgánicamente, entremos en la lógica de los vínculos afectivos, de la salud psicológica. Toda esa gente que estuvo prácticamente o encerrada o con mucho miedo, con mucha incertidumbre, sabe que si se vacunó, esto pasa no pasa mucho más de fiebre, tos y mocos. Y 1 o 2 días sintiéndose mal. Entonces, es lógico que como sociedad y como Estado tengamos un nivel de prácticamente persecución y de disposición de recursos económicos también para gente que tiene tos y mocos. No, porque toda la vida, yo además soy alérgico y asmático, digo, tengo tos y mocos el 60% de los días de mi vida, se pueden imaginar. Pero uno, toda la vida supimos que si tenés tos y mocos, bueno, cuídate un poco, más, menos, y listo. Pero no podemos parar a la sociedad ni en términos económicos, ni en términos afectivos, ni en términos psicológicos. Lo que pasa es que ahí, Santiago, lo único se está dando en algunos casos la parálisis por la vía de los hechos, ¿no? Por ejemplo, actividades o rubros o empresas que empiezan a verse afectados, ¿no? Sí, por supuesto, pero porque estamos parando mucha gente que tiene que encuarentenar a sus empleados porque tienen coronavirus y capaz que no tienen síntomas o tienen tos y mocos. Ah, bueno, vos sos partidario de ir un paso más, a flexibilizar lo que son los protocolos hoy en día. Yo creo que tenemos que empezar a caminar hacia entender que este es un virus con el que vamos a convivir y que estando vacunados no tiene efectos letales, porque el 40% de las personas que están en el CTI no están vacunadas y dentro de las que están en el CTI una importante mayoría no ingresó por coronavirus, sino que ingresó por otra cosa y en el CTI le hicieron el testeo y tenía coronavirus. Entonces, pero también combatimos la gripe y lo repiten y damos vacunas para la gripe. Pero lo que yo estoy diciendo es, si nos vacunamos pero para no vivir, son obligatorias. Vivamos. Si nos vacunamos para vivir, vacunémonos y vivamos. Porque Uruguay no tiene tiempo, ni la gente tiene más energía para seguir restringiendo su vida en todos los ámbitos por el peligro de tener fiebre y mocos. Esa es mi postura. Esteban. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que analizar la situación uruguaya en el marco de la situación mundial. Es inevitable, porque de cualquier manera nos llega. Y además tenemos que aprender. Nunca durante la pandemia hubo un tal nivel de debate sobre la pandemia misma. Nunca. Incluso con situaciones. Suiza ya la considera que no es pandemia y está levantando todas las medidas. Otros, Holanda, está tomando medidas de restricción total. Pero además, se está discutiendo el Omicron, de dónde viene. Y hay investigaciones muy avanzadas en el tema. ¿Qué es lo que sucede? El Delta, cada uno de los contagiados podía contagiar a otros 3. El Omicron puede contagiar hasta 2. Esto lo escuché de Ciro Ferreira, el director de Tacuarembó, al cual yo respeto mucho y lo fundamentó muy bien. Y lo estamos viendo, es muy simple, no hace falta ser un científico para darse cuenta que por esta vía, dentro de un mes, estamos arriba de 100.000 contagiados. ¿Qué es lo diferente? Hay 3 cosas diferentes y hay cosas similares. Las 3 cosas diferentes son menos muertos, que es lo más grave, notoriamente hay menos muertos, menos internados en el CTI, que es una condición que notoriamente está vinculada, y además hay un hecho que aunque la gente no se muera ni vaya al CTI o va a consultar al médico, y una cosa que hay que tomar de la entrevista que hiciste antes tú, Romina, la gente no va a trabajar. No va a trabajar. Entonces, si tú empezás a encontrar lugares, yo ayer te tuve que hacer 2 trámites, no había nadie. ¿Por qué? 2 trámites en el Estado, oficina diferente. Yo estoy diezmado. Nosotros somos muy pocos y estamos diezmados. Entonces, ¿qué pasa?
es notorio que cuando siga creciendo a este nivel, si nosotros escuchamos, a ver, el problema no solo es 9.800, el problema es el 30% de los hisopados. El 30% de los hisopados. Entonces, no pensemos que no pasa nada, porque pasa en el mundo laboral, pasa en el mundo social. Yo a mis nietos que están contagiados no los veo desde hace... ¿Por qué? Y porque yo tengo una experiencia familiar muy jodida en materia de... Y entonces, ojalá todos pudiéramos decir, bueno, yo estoy vacunado con las 3 vacunas. La otra ¿Le diste finalmente, Esteban? ¿Pudiste? Lo otro que se demostró, la vacuna es la única solución. Hará rico a una pila de anormales que no largan la patente, pero es la única solución. Es así. Y ahora parece que va a haber una variante para la Omicron. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hay, digamos, de continuidad? Las diferencias son estas, pero la continuidad. Digamos, tenemos dudas, tenemos incertidumbres. Nadie puede decir cosas muy definidas. Por eso el gobierno, además, en su mensaje, la driblió todo. La hizo bien, pero la driblió. Es decir, no tomar medidas son tomar medidas. Bueno, es un criterio. Yo creo que, por ejemplo, darnos a todos los uruguayos nuevamente la tranquilidad de que por encima de partidos, de política, de todo, porque nadie les preguntó a nada, se convoque a un grupo de científicos, a otro GACH, al mismo GACH, a lo que sea, nos da todo mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque las mentes más brillantes en materia epidemiológica no están en ningún gobierno, están en el GACH. ¿Ah? Entonces, yo no me animo a proponer cosas, no me animo en este momento. ¿Por qué? Porque es tan contradictorio. Yo leo tanto de esas cosas, ¿no? Y de investigaciones. En España está partida por la mitad de España, entre los que dicen, se acabó, esto es una endemia, entonces resolvés el problema laboral también, ¿está claro? Sí. Porque si es una endemia podés ir a trabajar con COVID. Ahí en ese sentido estás igual que Fernando Pereira cuando decía, ayer cuando le entrevistábamos acá, él decía, bueno, no voy a ser yo el que diga las medidas, sino que lo que pido es que se convoque al GACH por la tranquilidad que nos da a todos. El gobierno es el que va a tomar las últimas medidas. Nadie dice que le pasen al GACH la decisión de tomar medidas. Es simplemente, ¿le sirvió al gobierno el GACH? Sí. ¿Le sirvió a la sociedad uruguaya el GACH? Sí, mucho, porque nos dio una gran tranquilidad. ¿Le puede servir ahora un nuevo gesto de apertura? Sí. Yo lo que quiero decir, lo que no me gusta, es cuando el presidente, que salió de la conferencia de prensa porque aprendió una barbaridad a moverse en el tema COVID, conferencia de prensa, ¿no? Hasta hace publicidad turística en la conferencia de prensa y la maneja muy bien. ¿Publicidad qué dijiste que no te escuché? Hasta hace publicidad turística de un balneario. Publicidad. Sí. El que Salinas no conocía, ¿no? Pero lo que no me gusta es cuando, a ver, no hay que calentar el pico y pasarse de la raya. Por eso no ayuda a nada. No lo ayuda a él, no nos ayuda a nosotros, porque a mí, que estoy, incluso que dije, no nos metamos a hacer un debate político partidario de ninguna manera, porque no sirve para nada, porque además, a ver, el 99,9% de los uruguayos lo que queremos es que lo de la pandemia vaya lo mejor posible, incluso para el gobierno. Es así. Nadie lo va a decir explícitamente, pero es así. Ahora, cuando el presidente se pone a decir, a ver, ustedes, los que propusieron, eso está de más. Eso es árabe pico. La alusión, vos decís la alusión que hizo expresamente cuando dijo lo de los autores de la cuarentena, ¿no? Y lo hizo en la conferencia y no tenía que hacer. Nada más. Es decir, no hay que pasarse de la raya. Y Fernando Pereira no le dijo nada exótico, le dijo, convoquen el GACH. Que, a ver, ¿fue idea del Frente Amplio el GACH? No, señores, fue del gobierno. Yo tengo un pequeño comentario, en realidad, me parece que estamos seleccionando la información de la conferencia, porque el presidente, incluso una de las preguntas que le hicieron a la conferencia fue al respecto del GACH, y él dijo, no tengo al GACH como grupo funcionando para arrancar, porque era una cantidad de personas que le estaban dedicando prácticamente toda su vida profesional, honorariamente,
y el propio tiempo, que es oro, ¿no? Que es lo valioso. No sé cuánto tiempo se puede exigir ese trabajo a un grupo de científicos que tiene su vida profesional y que tiene que llevar el pan a la casa también. Eso por un lado. Y por el otro dijo que está en constante contacto con ellos, todo el tiempo, en consulta, y el gobierno tiene un ministerio de salud, que hay científicos, y hay una comisión de vacunas que asesora, y están en constante contacto. Entonces, no tenemos al para que saque a Rafael Radi, o Henry Cohen, o Fernando Paganini, que le mandamos un abrazo, que falleció el padre el otro día, para transmitir, pero el gobierno no toma decisiones a ciegas. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro el otro día en la conferencia. Después pueden estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Esto pasó toda la pandemia. Más restrictiva, menos restrictiva. Y está bien, yo entiendo, pero a veces me da la sensación de que el Frente Amplio se pone en un lugar de, bueno, somos oposición, entonces tendremos que estar en desacuerdo con lo que hacen estos muchachos. Vamos a pedir más medidas. Pero en este caso con lo que no hace. Santiago. Bueno, no, está bien. No, pero lo que pasa es que yo... No quiere tomar medidas, entonces vamos a pedir más medidas. Si toma medidas, vamos a pedir medidas más duras. Volvieron a usar el término de muertes evitables, que es la canallada más grande de la pandemia, ¿no? La canallada más gigantesca de la pandemia es el término muertes evitables. Pero si vamos a decir muertes evitables, Salinas también, Santiago. Si vamos a decir muertes evitables, tenemos que decir cuántas, cuáles, cómo se hubieran evitado, qué costo tuviera haberlas evitado y si realmente se podían evitar. No se puede usar términos con la vida de la gente así al voleo, menos con una enfermedad de esta entidad que mató millones de gente en el mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿Puede el Estado evitar muertes? ¿En una pandemia? Por favor, con la responsabilidad que se manejó en Uruguay. Es una canallada. Ese término reapareció, digamos, en un informe de Miguel Fernández Galeano, ¿no? Que es oportunismo político. Yo le tengo todo el respeto del mundo a Fernández Galeano, pero por favor, hay que tener responsabilidad de las cosas que se dicen. Lo que yo recuerdo es que Salinas reconoció en determinado momento que 1/3 de las muertes no es así. Eran evitables en términos de que si se hubieran tomado, refiriéndose a que la población no tomó las medidas necesarias. Ahora, hay una cosa que es real. O sea, la gente que no está vacunada, pero eso no es el término que está por ahí contagiando a todo el mundo. Inclusive los que están vacunados pueden contagiar por algo, claro. Si bien no es grave. Entonces, lo que yo digo es, no sé si se llama pandemia o no, pero si acá tuviéramos 9.000 casos de sarampión por día o 6.000 casos de sarampión por día, estaríamos todos conmocionados, o si fuera de tos convulsa o de cualquiera de esas enfermedades. Ahora, nadie te pregunta cuando sos niño para darte la vacuna del sarampión. Te dan la de sarampión como te dan varias más. Ahora, el tema de la vacunación obligatoria, por más que yo siempre lo tomé en cuenta, el otro día lo escuché reafirmado por el infectólogo Medina, que fue integrante del GATS, y dijo claramente que se tiene que estudiar que se tiene que estudiar y que se está estudiando en muchos países. Lo que estamos hablando es medidas que no tienen por qué ser la restricción absoluta, pero hay actividades que se pueden restringir y hay situaciones que, como planteaba Esteban, también están paralizando la actividad laboral si nosotros dejamos que esto continúe. Uh-huh. Y hay un tema que también planteó Cecilia que me parece muy importante. Yo creo que está pasando eso por los propios protocolos, no por lo grave de la enfermedad. Eso es lo que a mí me preocupa. No, está bien, pero... Por eso Santiago dice ir un paso más y empezar a revisar los protocolos, o revisar si hay que mantener eso de la cuarentena, por ejemplo, de 7 días, los contactos. Pero esto no es solo gripe, esto no es solo fiebre y moco. Fiebre y moco es lo que sabemos actualmente, pero lo planteó Cecilia recién, que no sabemos las secuelas que deja. Uh-huh. Y hay muchos médicos, muchos del nivel científico, que dicen que el COVID deja secuelas a otros niveles, no solamente en el aspecto respiratorio, y esto lo planteó Medina también. Está bien. Y entonces hay que pararlo de alguna forma. Pero es que no lo podemos parar, no nos dimos cuenta, hace 2 años que no lo podemos parar, podemos vacunarnos y vivir. Yo cuando hablé de las secuelas de la enfermedad en las personas que había sido más grave, que eso sí se manifestó, incluso se dijo por las autoridades de la salud, en las personas no vacunadas. A eso me referí, lo aclaro para que quede bien en el contexto.
Yo creo que no es verdad que no se haya hecho nada, yo creo que se ha hecho muchísimo. Y en cuanto a las continuidades que decía Esteban, y siguiendo un poco lo que él decía, creo que ha habido una continuidad en el debate también público de la situación, porque nadie tiene la razón absoluta en esto y porque en realidad es todo un poco experimental en el mundo, por eso se sigue debatiendo en el mundo, por eso se debate en todos los países, algunos cierran, otros abren, otros cerraron y abrieron 5, 6, 7 veces, porque realmente es todo a prueba, todo ha sido ensayo y error. Y dentro de ese ensayo y error yo creo que nosotros hemos sido un país con líneas coherentes, donde desde el primer día se habló de que si la vacunación era la solución, se iba a ir por ese camino y ese camino se siguió. Y hoy el gobierno sigue con el mismo discurso. Yo en algún momento de la pandemia, asustada, como creo que estuvimos todos, preocupados, como creo que estuvimos todos, pedía más medidas. En el momento donde las muertes realmente nos sobrepasaron a todos, me parecía que se estaba haciendo poco. Hoy creo que la situación es completamente distinta. Y la verdad que le doy un voto de confianza a esta situación de manejo de crisis que ha tenido el gobierno desde el día que empezó, porque a muchos que hemos estado en desacuerdo con algunos criterios, nos terminó diciendo que no teníamos razón. Y en este caso, tanto la actitud del presidente como la actitud del ministro Salinas, yo creo que hay que, ahora cuando lo nombraba Daoiz, yo un poco hacía, ¿ustedes se acuerdan Salinas cuando empezó? Una persona que ni siquiera había estado nunca en un cargo público de gobierno y lo que fue Salinas en el transcurso de la pandemia, realmente con criterios muy serios, respetando los criterios técnicos, los criterios científicos. O cualquier otra persona, quizás algún político de renombre, no hubiese aceptado, ¿no?, tantas opiniones sobre su trabajo, porque a veces la gente no le gusta que opinen sobre la gestión, y más en temas difíciles. Sin embargo, Salinas lo encontramos siempre con el mismo tono de voz y ahora en este caso también planteando lo mismo, así que yo creo que ha sido un gran acierto tenerlo de ministro. Y por último, como estábamos seleccionando partes de la información, como bien dijo recién Santiago, quiero hacer un puntito ahí en lo que son las declaraciones de Fernando Pereira. Fernando Pereira dice: desde el primer día de la pandemia yo dije que iba a estar detrás de las decisiones del gobierno. Por lo tanto, voy a esperar que el gobierno decida. Pero el primer día de la pandemia era el presidente del PCNT, ahora es el presidente del Frente Amplio. Son detalles que seguimos viendo en cuanto a esa unión política, porque esta sigue siendo la tertulia política entre el Frente Amplio y el PCNT. Bueno, yo creo que así como nosotros miramos hacia otros países para explicarnos, justificar o lo que sea la situación sanitaria que nosotros tenemos, porque es una situación mundial que afecta la producción, el PBI, afecta a todo. Por lo tanto, así como miramos eso, miremos también el debate político. Y la verdad es que en Uruguay, tanto el debate político como la actitud de los sectores sociales ha sido absolutamente excepcional. Estoy de acuerdo con este. Excepcional. Es decir, yo no usaría adjetivos tan pesados, porque el debate en realidad en todo momento se movió a un nivel de gran responsabilidad. Todos nos alineamos detrás del gobierno. Ahora, si para alinearse detrás del gobierno lo que hay que hacer es ponerse un balde en la cabeza, no. Yo en su momento me puse a discutir algunas cosas y bueno, en algunas me equivoqué, en otras no me equivoqué. ¿Por qué? Porque los números me dieron otra. Ahora, ¿me voy a salir ahora a debatir? No lo hago. ¿Por qué? Porque todavía no salimos de la pandemia. No voy a decir una cosa sobre ese debate anterior, porque hasta que no salgamos de la pandemia, yo estoy detrás de los que están combatiendo la pandemia en primera línea y tienen responsabilidad de primer nivel. Y tienen que, yo lo reitero, tienen que mirar lo que pasa en otros países, porque tienen que mirar lo que pasa a nivel de la ciencia, porque tienen que mirar lo que pasa en el mundo laboral, porque, por ejemplo, el teletrabajo. Bueno, yo creo que si seguimos así, el teletrabajo no lo va a decretar nadie. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tú le preguntaste al inspector, Romina, si estás enfermo no puedes hacer teletrabajo. Así que las empresas y el Estado lo tienen que pensar muy bien.
Porque si tenemos 100.000 infectados en la próxima semana, vamos a tener un panorama complejo. Ya hay restaurantes, yo estoy de acuerdo que el turismo no se le puede cerrar, que se están cerrando. ¿Por qué? Porque se le enfermaron los cocineros. Y el problema es que eso también es parte de los problemas que tenemos. ¿Yo voy a opinar cómo hacer para resolverlo? No. Yo me leo todo. Me leo desde los ratones en la reproducción del Omicron, que es lo que se está partiendo ahora, que es una reproducción por otro camino, hasta el debate internacional. Sí, ahora los científicos chinos, que son los que han estudiado más el origen genómico de esto, es que ya no es un proceso de cambio en los seres humanos, es un proceso de cambio ya a partir del vector inicial, que los que empezaron esto son el Omicron es otro animal. ¡Qué relajo! Entonces, eso se está discutiendo por todos lados, a todos los niveles. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo que el Uruguay, que tuvo grandes movimientos, momentos excelentes, porque hay que reconocerlo, al principio fueron excelentes, momentos muy complicados y malos, porque también, con la misma fuerza que digo que al principio era excelente, también digo que hubo momentos muy malos. Después volvimos lentamente. ¿Cómo volvimos? Con vacuna. No volvimos porque se vacunó muy bien, también con una cosa que hay que asumirla, que yo creo que es un concepto que no siempre lo asumimos. El Uruguay es un país de acumulación positiva. Totalmente. Es decir, la gente se vacuna porque acá en este país no hubo cólera. ¿Quieren que le haga la lista de las enfermedades que no entraron en el Uruguay? ¿Por qué? Porque la gente o se vacuna o se cuida, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que plantear, reforzar, incluso no reforzar para hablar, porque hay cosas que el GACH no las dijo públicamente, las habló con el gobierno. Y está bien. Entonces, la inmensa mayoría, seguramente. Yo creo que yo apoyo la idea de reforzar. Y hubo muchas cosas que el gobierno no tomó de lo que dijo el GACH. Inclusive, te digo sinceramente, yo jamás aplicaría la vacuna obligatoria sin una opinión científica diferente. ¿Tá? Es decir, independiente. Absolutamente. Apoyado. ¿Por qué? Porque fíjate, en Italia ahora hay vacuna obligatoria de 50 años para arriba. Hay un lío, pero a ver, hay manifestaciones en la calle. Son bravos los tanos, lo que pasa, no es así nomás. No, y hay mucho de eso. Entonces, yo creo que esa propuesta en medida está dentro del cuadro de colaboración. Por eso no me gusta que el presidente, que es el que encabeza todo esto, sin duda alguna, no me saco el sombrero que no tengo con el ministro, lo he dicho públicamente del ministro Salinas, no tengo más que palabras de elogio y no tengo problema en decirla, pero el presidente es la cara política y lo ha hecho también. Bueno, muchachos, no nos pasemos las cuentas porque todavía no terminó esto. Pero el ministro Salinas dijo en la propia conferencia de prensa que ya habían pasado la fiesta y que los mayores de 60 años no deberían de ir a ningún tipo de actividad festiva, cosas por el estilo. O sea, siempre la apelación a la libertad responsable, pero lo cierto es que la libertad responsable funcionó solamente relativamente, porque lo que realmente cambió la situación de la pandemia fueron las vacunas. Y lo que realmente hoy sigue complicando es que haya gente no vacunada o vacunada parcialmente. Ahora, yo lo que digo es lo que escuché decir de Medina, pero no importa. Acá el tema es, convoquemos a los científicos que nos digan cuáles son las medidas más adecuadas, porque no parece ser este momento de abandonar esa concepción de escuchar a los científicos. Lo que está pasando cuando tenemos 9.000 contagios, que aunque sean moco y tos, no sabemos cuáles son las consecuencias que van a tener para el pasado. Y también son los que tienen moco y tos, son los que están vacunados. O sea, yo creo que de ninguna manera se abandonó la opinión científica, Ojo con el... Bueno, de ninguna manera. No se planteó así. De ninguna manera, porque no podemos decir que nuestro Estado está trabajando sin opinión científica detrás de todo esto, porque es un disparate. Ay, siguen en la discusión, está bravo parar este tema. A ver, ¿qué estaban diciendo?
¿Breve? Hay ¿Alguna aclaración? Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y es la vacuna es necesaria. No digo que sea obligatoria, pero sí la vacuna es la solución. Se relajó. Se relajó la cosa. Bueno, vamos a poner un poco de orden, vamos a poner una tanda y ponemos un poco de orden.